Epilepsia sí, un poco vamos a ahondar, es importante en la farmacología de la epilepsia. Nuevamente repito, o sea, la guía de epilepsia es una cantidad de vamos a entrar en farmacología. Antiepilepsia, pues miren, este es un registro de un electroencefalograma donde, miren, registra una convulsión tónica, ¿no? Convulsión tónica y clónica. Miren la diferencia entre ondas y la amplitud y la longitud de onda, ¿no? Las convulsiones tónicas son tónicas así, nomás. Contracciones tónicas. Las clónicas son más así, ¿no? ¿Y qué más da miedo a la gente común? Las clónicas, ¿no? Entonces, las tónicas, hay descargas paroxísticas, o sea, descarga, pero de corta duración y de poco tiempo, pero más repetitivas. En cambio, las clónicas son más extensas en el tiempo, más intensas, ¿no? Como, miren, hay después una depresión postvital, no se olviden, ¿no? Temas de ya me han hecho cursos de postvital. El estado postvital es importante, porque ahí se puede poner la tema, se pone un tubo de mayo, se puede aspirar, oxígeno, soporte, ¿no? Todo es soporte, chicos, nunca se olviden, soporte, ¿no? No necesitan grandes soporte. Una depresión por... Y miren, antes a veces hay señas, ¿no? Antes de las convulsiones a veces hay auras, a veces hay mareos, náuseas, qué sé yo, ¿no? Dolores, qué sé yo. Hay un periodo silente, ¿no? Entonces acá se da ya la convulsión, paroxismo. ¿No? Este es el registro electroencefalograma. Ahora, todas las convulsiones, las tónico-crónicas, bueno, se dan cuenta, pero hay otro tipo de convulsiones que son por las crisis de ausencia, ¿no? Donde solo hay convulsiones de un párpado, o solo hay, no sé, a lo mejor solo alteraciones de las pupilas, o mioclonías así, focales no generalizadas. Entonces uno no se da cuenta tanto de eso si no tiene una experticia, ¿no? Ahora, por ejemplo, las encefalitis autoinmune, hablando de que tenemos ya dos pacientes, tenemos justamente dos pacientes con estatus. Uno se piensa en encefalitis, el otro parece tóxico porque consume éxtasis. Ambos jóvenes, uno de 17, otro de 25, ¿no? Entonces, bueno, las convulsiones de todas las encefalitis que he visto, antes de las encefalitis se consideraba pues, una enfermedad psiquiátrica porque empezaban así. Recién los diagnósticos se están dando, chicos, de encefalitis autoinmune, ¿no? Recién, imagínate, sean como y todos empiezan con trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, las convulsiones de una encefalitis autoinmune generalmente, en mi experiencia, generalmente he visto que son más así convulsiones mioclónicas faciales o de brazos. Pocas son las clónicas, pero hay. O son mixtos, clónicas, pero hay tipo ese como un bebé succionando, igualito, así son las convulsiones. Tipo succión orofaciales, igual. ¿No? Entonces, eso requiere electroencefalografía para ver justamente, ¿por qué se pide electroencefalografía? Justamente cuando hay crisis de ausencia que no se notan tanto, pero que solo se adormece, digamos, y puede ser una convulsión, entonces hay que pedir electroencefalografía y se va a ver el paroxismo, la descarga eléctrica, es convulsión. Dicen que los anticonvulsivantes, como cualquier otro fármaco, por ejemplo, ¿hay cura para hipertensión arterial secundaria? ¿O solo tratamiento? Solo tratamiento. Igual, menciona que en las convulsiones, bueno, la descarga eléctrica va a estar presente siempre ahí. La cuestión es que no convulsiona. Entonces ahí se usa anticonvulsivantes. Es como un foco que está destellando, Y tú lo tratas de acorralar a un soldadito para que convulsiones solo esas ahí nomás, ¿no? O sea, los anticonvulsivantes no anulan no anulan el foco epileptógeno, sino simplemente lo rodean para que no convulsione, ¿no? Entonces, esos son los... Y muchos tienen que ver con el mecanismo de acción, que es importante, ¿no? ¿Una convulsión qué es? Una transmisión de un impulso nervioso. ¿Y qué canal está ahí? Exacto. Canal de... No es el único, puede estar canal de potasio, canal de calcio, bueno, canal de cloro también, ¿no? Entonces, justamente ahí van los anticonvulsivantes para, por ejemplo, algunos bloquean canales del sol, la mayoría. Pero no son los únicos, sigue convulsionando.
Entonces, otros bloquearán canales de calcio. Sigue convulsionando, otros bloquearán la transmisión de la hendidura sináptica. Sigue convulsionando y así. Podemos tener varios fármacos que van a actuar a diferente nivel en el mecanismo de acción del impulso nervioso, ¿no? Entonces, miren, clasificación, solo para repasar, pueden ser crisis parciales o crisis generalizadas. Parciales, ¿qué significa? Localizadas, solo una parte del cuerpo, la mano, etc. Generalizadas generalmente son tónico-clónicas. Las tónico-clónicas se llaman gran mal, antiguamente. Y las convulsiones, crisis de ausencia, pequeño mal. Crisis de ausencia quiere decir que, o sea, no hay esas tónico-clónicas así, bien, que uno lo nota con solo verlo, ¿cierto? En cambio, las de ausencia puede haber solo hipostesias, parestesias, destellos, ¿no? Etcétera. Entonces, crisis de ausencia, crisis tónico-clónicas son crisis generalizadas. Y hay otras que son crisis parciales, ¿no? Ese cuadrito me gusta, la clasificación facilito. Crisis parciales simples, parciales complejas. ¿Ya está? ¿Cuándo se llama una crisis parcial simple? Cuando no hay alteración de la conciencia. ¿Cuándo se llama una crisis parcial compleja? Cuando hay alteración de la conciencia. Eso es importante en semiología. Cuando ustedes vean a un paciente que convulsiona, pregunten, ¿cuánto tiempo convulsionaba? Entre convulsión y convulsión, ¿ha recuperado la conciencia o no ha recuperado la conciencia? Eso es importante para ustedes, para ver si estamos ante un estatus epiléptico. Porque teóricamente, o de manera operacional, un estatus epiléptico se define cuando las convulsiones no ceden más de 5 minutos y no hay recuperación de la conciencia entre convulsión y... Esa es la definición operacional, ¿ya? Entonces, sí, ponemos crisis parciales o simples o complejas. Simples, sin alteración de la conciencia; complejas, con alteración de la conciencia. Y las crisis generalizadas. Esas son las crisis parciales, simples y complejas. Generalizadas, ¿no? Las generalizadas pueden ser tónico-clónicas, solamente clónicas, solamente tónicas o mixtas, ¿no? Tónico-clónicas, ¿no? Mioclónica, clónica, tónica, etcétera, ¿no? Son crisis. Las crisis de ausencia son parciales o complejas. Parciales, motores, síntomas motores sensitivos, autonómicos, psíquicos también, ¿no? Psíquicos también, etcétera, ¿no? Ese segundo, miren cómo clasifica convulsiones focales, convulsiones generalizadas, ¿no? Miren, crisis de ausencia generalizada, ¿qué usan? La motricidad. Crisis de ausencia generalizada. Mioclonías generalizadas, aquí está el levetiracetam, ¿ya? Y miren, crisis tónico-clónica generalizada, la motrigina, levetiracetam, topinal. Ahí la vamos a ver, ¿ya? Solo a modo de introducción. Entonces, mecanismos de acción de los principales fármacos antiepilépticos. Esto es teórico. Miren, bloqueadores de los canales de sodio, dependientes de... Ya hemos visto harto canal de sodio. Canal de sodio tiene que ver con el impulso de transmisión de impulso nervioso. ¿Y qué son las convulsiones? Son transmisiones pues, hiperexcitadoras del canal de sodio. Entonces hay que bloquear el canal de sodio. ¿Quiénes son? Carbamazepina. Pregunta exacta. Carbamazepina. Fenitoína. La motrigina, oxcarbamazepina, es lo mismo que la eso es lo que le aumenta un radical. Topinamol, ácido valproico. ¿Ya? Entonces, esto recordar quiénes son canales, bloqueadores de canales de sodio: fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, ¿ya? Esos, y oxcarbamazepina, esos, ¿ya? Aunque, sin embargo, un solo anticonvulsivo no solamente actúa sobre ese canal, sino sobre otros también. Vamos a ver. Potenciación, a ver, entonces para reducir una convulsión ya anulo canal de sodio. ¿Qué más puedo hacer? Al canal de cloro, ¿qué lo hago? También potencia. Potencio. O sea, soy agonista del canal de cloro o agonista GABA. ¿Por qué? Porque el receptor GABA es un receptor inhibidor. Necesito inhibir el impulso nervioso. Ahí tenemos con G de GABA, gabapentina. Esto, acá el libro menciona, gabapentina la han puesto acá. Inicialmente se creía que era un potente GABAérgico, pero sin embargo tiene otras acciones, pues se ha quedado en ahí, ¿ya? Entonces, listo. ¿Qué más están? Las benzodiazepinas. ¿Qué tenemos? Midazolam, diazepam, ¿ya? Después acá recordé también el ácido valproico, tenía en dos partes del ácido valproico, ¿no es cierto? Y el fenobarbital, no se olvide. Después tenemos, ¿qué más? ¿Qué otros canales intervienen en el potencial de acción? Calcio,
bloqueadores de canales de calcio tipo T, o lentos, ¿no? El etosuximide es el clásico, bloqueador de canal de calcio. Sigamos. Modulación o bloqueo de los canales de calcio sensibles al voltaje, gabapentina, lamotrigina, topiramato. Ahorita vamos a ver. Esos son canales tipo T, que son canales lentos. En cambio, los otros canales lo bloquea la gabapentina también, lamotrigina y topiramato. Atenuación y antagonismo de neurotransmisores excitadores. A ver, ¿qué neurotransmisores excitadores tenemos? Acetilcolina, pues, acetilcolina es más conocido, acetilcolina, bloqueadores de acetilcolina. Tenemos, por ejemplo, felmamato, topiramato. Felmamato, topiramato. ¿Ya? Y etcétera. Vamos a ver, vamos poco a poco, vamos a... Miren, este gráfico, miren, este mismo gráfico está en diferentes presentaciones. Es de un libro, se necesita de otro libro. La cuestión es que es un artículo. Se lo vamos a sacar del artículo. El artículo es el artículo. No, porque ahí lo mencionan en el artículo, ¿no? Miren, acá. Aquí está una neurona presináptica, una neurona, acá está la postsináptica, ¿no es cierto? Miren, bloqueantes de canales de sodio. ¿Quiénes hemos dicho? Canales de sodio en la neurona presináptica, de tal manera que ya no se transmite el impulso nervioso. ¿Quiénes hemos dicho? Ácido valproico, fenitoína. La fenitoína antes era de elección, hoy en día no, pero es uno de los más usados, fenitoína. Fenitoína van a usar en altos niños, en emergencias, etc. Fenitoína. ¿Qué más? Carbamazepina, oxcarbamazepina. ¿Ya? Ya está. Acá está el receptor GABA. ¿Qué es el receptor GABA? El receptor gamma aminobutírico, inhibitorio. Potencian los receptores GABA para la entrada de cloro. ¿Quiénes? Benzodiazepina. ¿Qué más? Barbitúricos, como el fenobarbital. ¿Qué más? Gabapentina. Aunque les he dicho que también tiene otros efectos. Miren acá. ¿Qué más está? Acá hacemos este gráfico. Levetiracetam. Aunque también Whitman dice, no habla mucho del efecto del levetiracetam, menciona que su efecto es desconocido, no se sabe bien el mecanismo de acción. Pero este gráfico es del argentino. Entonces sí describen al levetiracetam como un potente agonista GABAérgico. ¿Ya? Miren acá, etosuximida bloquea canales de calcio tipo T, lento. Y miren acá, bloquea canales de calcio, ¿no? Tipo N, tipo PQ, ¿no? La motrigina, la gabapentina y topiramato. La gabapentina está tanto como canal de calcio y receptor GABA. Ácido valproico está en este canal de sodio, bloqueando el canal de sodio y ¿qué más? Aquí está, mira. Y potenciación GABA no se olvide. Miren, hay varias vías, ¿no? Entonces, ¿y por qué sigue convulsionando pues el paciente? Si ya voy dando ácido valproico, voy dando ya carbamazepina, voy dando fenitoína, voy dando midazolam, ¿por qué? Porque lógicamente hay otras vías que no conocemos. Hay otras vías de las convulsiones que no conocemos. Cualquier proceso que se conoce se bloquea, ¿no? Si más tarde se descubre otra vía, se bloquea también, es un nuevo fármaco, ¿no? Y en casos de estatus refractario, sí hay convulsiones que la ciencia no han visto alguna vez en una película. ¿Qué le sacan? El lóbulo, bueno, una parte del cerebro. ¿No? Hay cirugía de la epilepsia, ¿no es cierto? Ya, como quien dice, ¿no? Es como, digamos, la vesícula. Tienes apendicitis, te saco apéndice, ¿no? Tienes convulsión, te saco una parte del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, o sea, se ve algo agresivo, ¿no? Entonces, miren, en conclusión, los antiepilépticos actúan a nivel de todos los canales. Tenemos que bloquear la mayor parte de canales, ¿no? Miren, ¿qué harías como receptor NMDA? ¿Lo estimulas o lo bloqueas? Lo bloqueo, pues si el receptor NMDA es un receptor N-metildiaspartato que es excitatorio. Como las convulsiones son, ¿no? Entonces tengo que bloquear el NMDA. ¿Qué sea? Topia. Entonces, ¿qué hago? A nivel del GABA, agonista. A nivel de los canales de sodio, lo bloqueo. A nivel de canales de calcio, lo bloqueo. Ahora,
los tres tipos de canales de calcio. A nivel del receptor de NMDA o N-metildeaspartato, ¿qué hago? Antagonistas. Entonces, ¿me dejo entender? La cuestión es tratar de bloquear todos los impulsos nerviosos. ¿Ya? Esto es lo mismo, miren, acá hay más, miren, acá ya hemos visto, miren, bloquea canales de sodio, fenitoína, carbamazepina, oxcarbamazepina, ácido valproico, ¿no? Inhibición de las corrientes de calcio tipo T, etosuximida, ¿cierto? Aquí está, miren los canales de calcio cómo van, y los canales de calcio ¿qué hacen? Que intervienen en la despolarización, hay que bloquear canales de calcio. ¿Qué más? Miren, liberación de glutamato que se une a su receptor y también impulso nervioso. ¿Qué hago? Puedo inhibir la liberación de glutamato. ¿Con quiénes? Con la motrigina. Inhibición de la liberación del neurotransmisor excitatorio glutamato, ¿no? ¿Qué más? Antagonistas sobre el receptor glutamato, ¿no? Fármacos futuros, ¿no? Se están estudiando. Entonces, cada vía que se descubre se va estudiando y salen nuevos fármacos, ¿no? Ahora, teóricamente, pues con eso ya bloqueo todo, pero no, sigue convulsionando, hay otras vías que no se conocen, ¿cierto? Y pues tiene que ver también con receptores, ¿no? Como dicen, la idiosincrasia de cada uno. ¿No? ¿Qué más? Acá, terminación nerviosa GABAérgica inhibitoria, está el GABA, ¿no es cierto? Ahí está el GABA, se va liberando el GABA y se une a su receptor, ¿no es cierto? Acá dice, miren, propiedades agonistas GABAérgicas, ¿quién era? La pentina, ¿quién más? Benzodiazepinas, ¿no es cierto? Potencia, acción GABA, ¿no? Y miren, ahí hay otro, inhibición de la degradación del GABA, porque el GABA no se mantiene eterno, se degrada. Y para que no se destruya, inhibo la degradación del ácido gamma aminobutírico del sistema nervioso central. Por ejemplo, vigabatrina, ¿no es cierto? Aquí está, inhibo, anulo liberación del glutamato excitatorio, anulo canales de sodio, anulo canales de calcio tipo T o talámicos, ¿no? Anulo la degradación del receptor de la neurotransmisión GABA, receptor GABA, perdón, potencio acción del GABA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay varios vías moleculares que yo puedo bloquear. Todavía molecular, teóricamente se podría bloquear, ¿no? Ya es lo mismo lo que el otro libro, lo mismo sobre el otro libro, ¿ya? Aquí está, miren, este es de Goodman, miren cómo, vamos a agrandar, cómo no, el canal de sodio, ¿cómo lo hace? Lo cierra, ¿no? Dice que teóricamente acá Goodman dice que este canal de sodio tiene dos compuertas, ¿no? La otra compuerta transcelular o intracelular lo mantiene cerrado, pero la de arriba lo mantiene abierto. Bueno, si se quiere complicar un poquito, pues. Aquí está, miren, carbamazepina, fenitoína, topiramato, bloqueadores de canales de sodio, ¿no? Y si queremos ser más específicos, compuerta inferior, así lo decimos, ¿no? ¿Qué más hace? Hay otro, glicosamida, ácido valproico, la motrigina, ¿no? Y acá, canal de calcio, también otra vez ácido valproico y etosuximida, también, ¿no es cierto? Que cierra canales de calcio, ¿no? ¿Listo? Acá lo mismo, miren, el sitio del GABA, ¿no? Aquí están las benzodiazepinas, ¿se acuerdan? También el receptor GABA, barbitúricos también el receptor GABA, son agonistas del receptor ácido gamma aminobutírico, ¿no? Acá hay otro, miren, ¿dónde está? Acá está subrayado, ¿no? La gabapentina actúa presinápticamente para promover la liberación de ácido gamma aminobutírico, ¿no es cierto? Estimula la liberación de ácido gamma aminobutírico. Ese es el neurotransmisor GABA. Su receptor es el receptor GABA, ¿no se acuerdan de plomo? Aquí está, miren, aquí está todo, más de lo mismo, solo que de Guzmán. Lo mismo, este es del argentino y este es de Guzmán, deben tener ese tipo, ¿no? Aquí está, ¿no? No, este es de Guzmán, ¿no? Aquí está todos los moduladores de canal de sodio, moduladores de calcio, moduladores del receptor GABA, inhibidores de la absorción de GABA, inhibidores de GABA transaminasa. ¿Quién degrada el GABA? La GABA transaminasa, ¿no? Entonces también hay que miren, bueno, agonistas del receptor, antagonistas del receptor NMDA, ahí está, antagonistas del receptor N-metil de aspartato, ¿ya? De aspartato. ¿Dónde está? El bamato, ¿no? El bamato. No es muy usado, pero miren, también hay antagonistas del receptor NM, así como agonistas del receptor GABA, hay antagonistas del receptor NMDA, y así, etcétera, etcétera, ¿ya? Miren, la farmacocinética, mire, efecto de este sobre otros fármacos. No tiene mucha interacción con otros fármacos el clonazepam. Lo que sí tiene la
fenitoína. Miren, tienen muchas interacciones con otros fármacos. ¿Con qué fármacos se tendría si bloquea canales de sodio? ¿Qué creen que podrá producir un efecto con la fenitoína? ¿Qué tienen que monitorizar cuando pasan fenitoína, por ejemplo? Claro. Alguna vez he visto bloqueo por fenitoína, de verdad, que nos hemos asustado. Está el paciente convulsionando, fenitoína en infusión, 20 miligramos por kilo, viene de 100 miligramos, hemos puesto 18 ampollas en 100 de cloruro, en media hora más o menos. A los 15 minutos se empieza a hacer una bradicardia. Tenemos porque se puede bloquear, ¿no? Entonces, como actúa también sobre canales sodio, ¿quiénes tienen canales sodio? También las células de cardiomiocitos. Un efecto es un bloqueo. Y miren, tiene altos efectos colaterales, bueno, interacciones con otros medicamentos, como por ejemplo, disminuye el efecto de los anticonceptivos orales, quinidina, vitamina A, ácido fólico, corticoides, teofilina, antirretrovirales, antimicóticos, praziquantel, etcétera, etcétera. Tienen bastante interacciones con otros fármacos, la fenitoína y el clorazepam, ¿no? Casi con fenómenos, ¿no? ¿Quién más? Fenobarbital también tiene hartos. Mira, disminuye el efecto de la carbamazepina, fenobarbital. Solo dicen, pero no mencionan por qué. Si uno lee, no mencionan cuál es el mecanismo, ¿no? Pero disminuye el efecto de la carbamazepina, ¿no? Mira, levetiracetam también es muy bueno, el famoso Keppra. Keppra es un nombre comercial de levetiracetam. Bastante hoy en día se está usando es muy bueno, muy bueno. Fenitoína es bueno, solo que tiene bastantes efectos colaterales, pero también se usa, es el más usado fenitoína y es barato también. ¿Ya? Y bien, la mayoría tienen efectos, interacciones con otros medicamentos, como el clorazepam, ¿no? y el levetiracetam, ¿no? Ahí está. El metabolismo es hepático, a través de los citocromos P450, punto. Pero hay un grupito que se degrada en la sangre, se glucoroniza, ¿no? Por ejemplo, la motrigina o lorazepam, ¿no? Que no sufre estos procesos como los citocromos P450, ¿ya? Entonces, en el embarazo, ¿qué creen? Digamos, yo convulsiono, tengo una paciente que convulsiona hasta los 6 años. Y bueno, se quiere embarazar. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, en realidad estarían entre ustedes como médicos, si va a ser ginecólogos o neurólogos, qué sé yo, para estar entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Y qué hacen si ya se ha embarazado? ¿No? Entonces, un poquito complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, hay esos casos, chicos, o sea, cuando uno ve la realidad, la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción, de verdad, ¿no? Los pacientes que no yo he visto en un museo, mucha cantidad de pacientes que ni los he visto pues en películas, ¿no? O sea, casos, cantidad de sucesos, prescripciones, la literatura dice una cosa, la práctica dice otra cosa, trabajas con limitaciones, la literatura dice, digamos, usa el lorazepam, mal lorazepam. Entonces todo eso va a la parte, o sea, cuando sale. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Entonces, ahí van a ver pacientes ¿qué hacen, por ejemplo, si ya se embaraza y convulsiona y necesita tomar fenitoína? Bueno, no sé, pues ahí, ¿no? Y dice, ¿qué dice? No, los médicos deben asegurarse de que las mujeres en edad fértil utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante todo el tratamiento por el riesgo de malformaciones congénitas graves. Entonces, ¿qué harían? Si es que convulsiona ya, pues no usaría, pues sí es teratogénico, ¿no? Riesgo-beneficio también, ¿no? Entonces, bueno. Alguna vez hemos tenido paciente en la UCI gestante con convulsiones, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ya menos mal, el efectito ya estaba grande, ya, entonces haya estado en máquina, la población se da también. Mira, solo está complicado, pero sí ya está grande, se da no hay cosa, ¿no? Bueno, nací bien el bebé. Hay cosas así, ¿no? A pesar de que están contenidas, se usa, entonces, 3 cositas van a ser en la práctica, ¿ya? Entonces, bueno, en mujeres embarazadas, pues hay que valorar riesgo-beneficio, siempre riesgo-beneficio, ¿no? Porque los anticonvulsivos solo tienen efecto terato, sobre todo la fenitoína, la traes a la novena hematoencefálica. Para crisis de ausencia de elección, generalmente se usa ácido valproico, también, crisis de ausencia. Para estado epiléptico, estatus epiléptico de elección las nuevas vías, lorazepam por vía endovenosa. Ya no se olvide. Vamos a hablar de cada uno de estos. Miren lo que produce fenitoína, ¿no? Es creo que de los niños.
Hasta como la otra dijo, no hay niños que convulsionan, ¿no? De manera como que no se sabe, o empiezan las convulsiones a cierta edad. Y muchas veces tomografía normal, resonancia magnética normal. Entonces, ¿por qué convulsiona? ¿A qué nivel se debe? Ya se da a un nivel micro, o sea, de células. Y eso no se ve en resonancia, no se ve en tomografía, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, uno de los efectos adversos, ¿no? Hipertrofia de las encías, ¿no? Incluso van estos niños a odontólogos, tienen que hacer ciertos tratamientos, un poco complicado, ¿no? Entonces, miren, fenitoína reduce la propagación de equines, pero sin embargo no borra el foco epileptógeno, sigue ahí, solo que como quien dice, lo envuelve, ¿no? Pero sí detiene la propagación del impulso, ¿no? Entonces disminuye el umbral, pues, ¿no? Puede ser oral, endovenoso, y miren que está indicada en todos los tipos de epilepsia. Claro que en algunos más que otros se usa otros, ¿no? Pero en todos se puede usar fenitoína, ¿no? Contraindicaciones tiene muchas, ¿has visto? ¿No? Muchos efectos con muchas interacciones con otros medicamentos, ¿no? Pero sin embargo, la fenitoína, a pesar de tener muchas contraindicaciones, porque induce el sistema hepático de la citocromo P450, aumenta el metabolismo de los anticonceptivos orales, anticoagulantes, la dexametasona, la Perexel, etcétera, etcétera. Pero sin embargo es el más usado. Es uno de los más usados, ¿no? Aclaración, es uno de los más usados, no el más usado. Es uno de los más usados, porque hay otros. ¿Ya? Es fenitoína, ¿no? Mire el término epaminizar. Cuando viene un paciente a emergencia de convulsión del lado de diazepam y sigue convulsionando, generalmente se pasa ya a fenitoína. Hay que epaminizar, te dice. Hay que epaminizar. ¿Cómo se epaminiza? Entonces, ¿qué quiere decir? Epaminizar se ha hecho, no es un término que esté en los libros, pero se ha hecho muy común en la práctica cotidiana. Entonces dice administrar una dosis de carga de fenitoína. ¿Cuál es la dosis de carga de fenitoína? Más o menos, según la bibliografía, algunos dicen 15, 20, 18, 20, 18, digamos, en término medio, miligramos por kilo. Por ejemplo, el doctor, ¿cuánto pesa? 78. Ya, 78. 78 por 20 miligramos, por 18. ¿Ven? Multipliquen pues. 78 por 18. 1440. Ya, miligramos. Me toca. Dosis de carga. Las ampollas de fenitoína vienen de 100 miligramos. ¿Cuántas ampollas van a usar? ¿Cuántas ampollas van a usar, doctor? 14 ampollas de 100 miligramos. ¿Cuánto hacen? 1400 miligramos, ¿no? ¿Y cómo lo vas a pasar? Así está, de frente, ¿no? De preferencia, 14 ampollas, la licenciada de tu personal, la licenciada lo va a partir, lo va a poner en un volutorio de 100, lo pones ahí, lo divides con cloruro y lo pasas en 30 minutos. No superar una velocidad indicada, 50 miligramos por minuto. Entonces, ¿por qué? Si lo pasas muy rápido también se puede bloquear. Entonces, lento nomás, pasas y dejan también de convulsión, ¿no? Ese se llama epaminización, una dosis de carga, un bolo, impregnar también dice, impregnado con fenitoína, ¿es impregnar? ¿No se epaminiza? ¿No? Bolo de fenitoína, administrar dosis de carga, ¿no? Efectos adversos tiene muchos, tiene bastantes efectos en el sistema nervioso, sistema vestíbulo coclear, ¿no? El vestíbulo coclear puede provocar un poco de desintoxicación, alguna sedación y confusión, por supuesto, porque inhibe la transmisión del impulso nervioso. Y miren esta hipertrofia gingival, sobre todo de niños, ¿no? Y hirsutismo, ¿no? Es por eso que muchas mujeres que tienen antecedentes epilépticos dejan de tomar la fenitoína porque empieza a salir, ¿no? Vellos. Miren, ya no es de primera elección la fenitoína, no para ninguno de los síndromes convulsivos, debido a sus efectos adversos y su intervalo. Sin embargo, es uno de los más usados, ¿ya? Ácido valproico, miren, ácido valproico se usa en todas las convulsiones también, pero más en la crisis de ausencia, ¿ya? Crisis de ausencia. Pero igual es útil en todas las formas de epilepsia, pero más, el neurólogo, por ejemplo, si ve crisis de ausencia o convulsiones tónicas, ácido valproico va bien, ¿no? Eso es especialmente, ¿no? Efectos adversos, muchos, insuficiencia hepática, enfermedad renal, puede haber alergia. Sí, ¿no? Una vez vino un paciente, pensé que era quemado, porque vino con un síndrome de Steven Johnson.
¿Ustedes saben qué es, no? Sí, Ella, reacción igualito. alérgica. Entonces ha sido quemado por haber hecho un Steven Johnson. ¿Por qué? Era un pacientito que tenía síndrome de Down, pero era funcional, o sea, el paciente pues trabajaba, había estudiado, o sea, sus actividades normales. Entonces solo que convulsionaba. Entonces estaba tomando fenitoína, tomaba fenitoína. Entonces, no le estaba controlando las convulsiones y le cambia el neurólogo a ácido valproico. ¿Y que adivinan qué pasa? Toma ácido valproico y Steven Johnson, una reacción alérgica severa. Es un común quemado el Steven Johnson, se queda todo. Pucha, que la familia era bien problema de bueno, ya. Salió dentro de la UCI y se lo curaba a todos, menos mal había un residente de cirugía y todos los días le curaba, y no pasa. No va a salir bien. La familia después de todo lo que nos ha dicho, pues, entonces sí, puede producir, ¿no? Ahora, el neurólogo, ¿cómo sabe que le va a hacer mal? Pues, ¿cómo sabe? No sabe nada. Estamos sujetos a eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, solo para que se acuerden, en efectos adversos puede haber reacciones de anafilaxis, de Steven Johnson, o cualquier medicamento, ¿no? Bueno, en la actualidad es el fármaco de primera línea para la mayoría de los síndromes convulsivos. ¿Ya? Primera línea. Ya no es fenitoína, los efectos colaterales, pero se sigue usando. Una cosa es que sea uno de los más usados y otro sea de elección, ¿no? Es que la fenitoína es de fácil acceso, lo encontramos. En cambio, ácido valproico es de más de uso un poco más complejo, ¿no? Hay en la zona urbana, etcétera. No, que está, mecanismo de acción ya hemos visto, la farmacocinética también, efectos secundarios, somnolencia de confusión, nados dopaminos, reacciones a cambios hormonales, ¿no? Y indicaciones terapéuticas, epilepsia, y idiopatía. Bueno, en todas, se utiliza en todos los síndromes epilépticos. No solamente se usa solo ácido valproico, a veces lo combinan con fenitoína también, ¿no? Carbamazepina, también hemos hablado de su mecanismo de acción. Es útil en todos los tipos de comunes, excepto en crisis de carbamazepina. Y ojo, la carbamazepina se usa, tiene otra aplicación. La carbamazepina ayuda a no orinar mucho. ¿Qué pasa con los pacientes con TEC severo? Muchos pacientes con TEC severo, con TEC severo, ¿qué hormona pues, se produce en el sistema nervioso que controla la diuresis? ADH, hormona antidiurética. ¿Te lo digo? ADH está bien. ADH o vasopresina, aldosterona, entonces, bueno, vasopresina, ¿no? Bueno, hay un SIHAT que se llama por TEC severo. O también Perdesal, ¿no? Entonces, pero el Perdesal no, el Perdesal es diferente. El SIHAT es una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esos hacen los TEC severos que tienen edemas cerebrales. Como todo está hinchado, pierden la regulación de esta zona, pues, del tálamo, ¿no? Donde está todo eso, hipófisis, todo. Entonces, o producen Perdesal, como lo dicen acá las doctoras, o produce el paciente, empieza a orinar mucho. No por Perdesal, sino por otros mecanismos, un SIHAT. Y en el SIHAT nosotros usamos en la UCI, a veces orinan 5 litros, 6 litros en el día. 8 litros hemos visto, flujo urinario de 5, 6 mililitros por kilo por minuto. Entonces, carbamazepina, porque tiene un efecto de mantener la volemia, disminuir la diuresis, sobre todo en pacientes con SIHAT de diferente causa. El SIHAT te puede dar pues, por un TEC severo, te puede dar por un tumor cerebral, te puede dar por malformación arteriovenosa que se ha roto. O sea, cualquier cosa que afecte toda la parte del cerebro, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa? Por ejemplo, la carbamazepina para aumentar la volemia, ¿no? Y ¿qué producirá? Si es que no hay SIHAT, ¿qué producirá la carbamazepina? ¿Qué trastorno se absorbe agua intravascular? Hiponatremia. ¿Ya? Entonces, efectos adversos, ataxia, distalgizante, vértigo y sedación, ¿no? Un poco de sedación. También hiponatremia, ¿ya? Interacciones farmacológicas, aquí están efectos secundarios, hiponatremia un 20%, hipersensibilidad, etc. Bueno, esto de hipersensibilidad, pues, yo me acuerdo nomás cuando era alumno, ¿no? El docente nos preguntaba, el doctor Paine, que nos enseñaba. Pongo ustedes 5 efectos colaterales de tal medicamento, todos ponemos hipersensibilidad, ¿no? Y no nos rechazamos, bueno, se puede dar pues, hipersensibilidad en todos los medicamentos, ¿no? Reacciones alérgicas, anafilaxis, shock, Steven Johnson, hipotensión, depresión respiratoria, salvo algunos medicamentos, por ejemplo, la adrenalina no vas a poner hipotensión, pues, no vas a poner hipotensión, etcétera, etcétera.
Etosuximida, recuerden, inhibe las corrientes de calcio de umbral bajo, que son las corrientes tipo T de canal de calcio, ¿no? Miren, es fármaco de adicción también en las crisis simples de ausencia y se tolera particularmente bien en niños, ¿no? En niños bastante etosuximida. Y miren, puede hacer que las crisis tónico-crónicas empeoren, ¿no? Produce como un tipo de síndrome de abstinencia también esta etosuximida, ¿no? Al igual que los anticonvulsivantes no se deben suspender así porque puede producir un efecto rebote. Pero no es tan conocido ese efecto como, por ejemplo, las benzodiazepinas o los glucócorticos. Vigabatrina, bueno, esto es solo modo de información, ¿no? La motrigina también, bueno, su mecanismo de acción nomás, ya hemos visto. Gabapentina sí es importante, se usa como antiepiléptico, buen antiepiléptico, ¿ya? Pero aparte se usa para tratar del dolor neuropático en pacientes diabéticos. Ese dolor quemante, punzante, polineuropatía del diabético, eso se trata con gabapentina, ¿no? Barbitúricos, el fenobarbital es el más usado, tiopetal sódico no está bien, ¿no? Y los demás se han dejado de usar por sus efectos tóxicos, colateral de depresión respiratoria, depresión cardiovascular, coma y muerte. El más usado es el fenobarbital y se usa bastante en pacientes pediátricos en convulsiones neonatales. También se usa en adultos en estatus epiléptico, ¿no? En embolia. Y dicho sea de paso, fentanilo, fenobarbital, morfina, oxicodona, etcétera, esto se hace en un recetario especial, no se vende así, pero así se hace un recetario especial triple, ¿ya? El fenobarbital, ya hemos visto, es un potente, es un agonista GABAérgico, ¿no es cierto? Y aplicaciones convulsiones en neonatales, bastante usado, ¿ya? Etcétera, fenobarbital con crisis en recién nacidos. Benzodiazepinas ya hemos hecho, interacciones mínimas en diazepam, ¿no? ¿Se acuerdan del código de interacciones farmacológicas? Casi no tenía el diazepam, ¿no es cierto? Buena benzodiazepina, convulsiones. Ahora en tabletas, si viene un paciente convulsionando, ¿qué le hace? ¿Tabletas o ampollas? Ampolla, pues, no va, si no puede ir. O sea, ampolla, ¿cierto? Tabletitas, diazepam, o sea, consumen diazepam. Aunque es mejor, o sea, más tolerable, clonazepam. Clonazepam, cuarta tabletita, ¿no? Suficiente, cuarta tabletita, no te va a hacer abstinencia, ni delirio, nada, o sea, no. A veces la gente común piensa que te vas a... No es así. Hay delirio, abstinencia cuando usaste la vida. ¿No? Dicho sea de paso, yo tengo un colega que todas las noches toma su clonazepam, pero cuartito nomás. Si no, eso no duerme. Ya hay gente que no duerme sin eso, ¿no? Alprazolam también, ¿no? Pues sí, con alprazolam, ¿no? ¿Listo? Entonces, inicio de acción, no manejar después de tomar, por supuesto, ¿no? No van a manejar pues, después de tomar, ¿no? Se van a dormir, ¿no? Igual, produce somnolencia, ¿ya? Bien, inicio de acción, clonazepam 1 a 5 minutos, diazepam 15 a 45 minutos, clobazam 2 a 3 horas, clonazepam 20 a 60. O sea, ¿cuánto tenemos que esperar para que más o menos te dé sueño con clonazepam? Una horita, pues respirable, toda mi gasto, ¿no? Una horita, ¿no? Ese accidentado, así pues te diga, no, a veces el examen de accidentado, internado, a veces no pueden dormir, pues siempre es lo normal esperable, ¿no? Algunos tampoco no controlan, ¿no? No hay problema. ¿Qué más? A ver, carbamazepina, las dosis es 200 miligramos cada 8, eso lo vamos a ver después. Etafenitrina, dosis de carga, 20 miligramos por kilo, ¿no? Esto es bueno, inicialmente, ¿no? ¿Para qué hay otro? ¿Dónde está? Fenitracetán, ¿no? Carabapina vamos a hacer. Acá está, fenitoína, esto que tienen que saber. Por vía parenteral, en vía endovenosa, miren. Diazepam en adultos, de frente a ciegas, chicos. 10 miligramos en 2 minutos. Ya. Entonces, si tu paciente viene con hemoglobina diazepam, intramuscular, 10 miligramos, porque la poli viene de 10 de frente. Y en el niño, 0.5 miligramos por kilo. ¿En cuánto tiempo? No le vas a poner así, o sea, 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Y no se desespera, cuando ven convulsionando la gente ya se desespera. O sea, ustedes, como son médicos, ya agarran todo, la comidita de mayo, les ponen oxígeno, lo hidratan, una bien endovenosa, diazepam. Y esperamos un poco, porque sí se ve con diazepam. Solo que se va a dormir, un poquito se puede aspirar, ¿no? Va a dormirse, ¿no? Tranquilo. Se puede chocar un poco, le pones una vía, le pones cloruro y lo suena, ¿no? Fenitoína, infusión, 20 miligramos por kilo a 50 miligramos por minuto. Esa es la velocidad. Si superas eso,
pues se puede bloquear, puede haber efectos colaterales, ¿no? Esa es la infusión de 20 miligramos. Algunos libros dicen 18, ¿cuántos también he visto? 15, ¿ya? Nos quedamos con 20, o 18 a 20, ¿ya? Miligramos por kilo para la dosis de carne, ¿ya? Midazolam, bolos de 200 miligramos por kilo, bolitos. Pero ya, ustedes no van a usar midazolam, o sea, es más de uso hospital, no hay diazepam, porque efectos secundarios de la fenitoína, recuerden, hiperpicosis, ¿no? Hiperplasia gingival, osteomalacia, exantema, hiperglicemia, ¿ya? Ácido valproico, pérdida de pelo, hepatitis tóxica, pancreatitis, ovario poliquístico, etc. Miren, pero ve, en forma han visto todos son efectos colaterales, ¿cierto? Pero se usan, tenemos que usarlos, ¿no? No tenemos, ¿no? Ahí está otra vez estatus epiléptico, el cuadrito, estadio 1, 2, 3, cuando se usa, ¿no? Acá está suprarrefractario, refractario, suprarrefractario. El suprarrefractario que no cede con tratamiento de primera, segunda ni tercera línea, refractario que no cede con primera ni segunda línea. Y miren, refractario está midazolam, propofol, tiopental, pentobarbital. Tiopental, recuerden que es un variante típico de acción ultra corta, ¿verdad? Estadio 4, estatus suprarrefractario, o sea, pues ya se echó todo y sigue, ¿no? Bueno, anestésicos generales, otro tipo de anestésicos, ¿no? Etcétera. Hoy en día incluso ya hay ventiladores asociados a la sevoflurana que usan los anestesiólogos, ¿no? Ya se está usando también, el sevoflurano es excelente porque cuando te operan con sevoflurana te anestesia, te suspenden y la piensas de tratando, ¿no? Y no despegas con ese delirio, con esa agitación, ¿no? Más ese delirio, la agitación más se debe al fentanilo, a la benzodiazepina, ¿no? Listo, estatus convulsivo de elección a la cabeza primera, lorazepam, ¿no? Lorazepam. Nada más, antiparkinsonismo, ahí nos quedamos, ¿ya? ¿Qué hora es? ¿O falta un poquito? 6:30. Ya, terminamos, ¿ya? Antiparkinsonianos, poquito, mira, poquito, ¿no? Antiparkinsonianos, el tratamiento es levodopa, punto. ¿Qué es lo que nos falta en la fisiopatología de Parkinson? ¿Qué nos falta? O sea, ¿qué neurotransmisor? De dopamina. Pues, en Parkinson nos falta dopamina. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Le doy dopamina, pues le doy dopamina, ¿no? Pero, sin embargo, eso es teóricamente, porque hay una combinación. Miren, acá solo levodopa, en cambio, levodopamos carbidopa. ¿Cuál es mejor? Miren, por ejemplo, solo doy levodopa, ya solo doy levodopa, la mayor parte se elimina por el intestino, un 30% pasa a la sangre y un 1 a 3% llega al cerebro y produce su efecto. En cambio, si yo asocio levodopa con carbidopa, levodopa es la dopamina, o sea que lo han producido en el laboratorio. ¿Y carbidopa qué es? Inhibidor de la dopa descarboxilasa, o sea, es un inhibidor de esa enzima que degrada la dopamina, que es la dopa descarboxilasa. Si yo asocio, porque eso lo han hecho en estudios, si yo asocio levodopa con carbidopa, poco se elimina, sigue eliminándose, pero menos que el anterior. 60% se absorbe de la sangre y un 10% llega al cerebro. Entonces, ¿cuál sería el de elección? ¿Monoterapia o terapia combinada? Terapia combinada, levodopa más carbidopa. Eso es. Entonces, miren, en el Parkinson, bueno, vamos a repasar un poquito de la clínica, todo esto. Entonces, definición es un trastorno progresivo del movimiento que afecta principalmente a los ancianos. ¿Qué cosa hay ahí? Supresión de movimientos voluntarios, bradicinesia, pregunta de examen, ¿no? ¿Qué más hay? Temblor, temblor en reposo en rueda dentada, ¿no? ¿Qué más? Rigidez muscular, temblor en reposo, supresión de movimientos voluntarios, ¿y qué más? Grado variable de deterioro cognitivo. Hay grado variable, porque puede haber o no deterioro cognitivo. O sea, la cuestión es más a nivel de movimiento, ¿no? Miren, el metabolismo. La tirosina forma el levodopa se convierte en dopamina. Dopamina se convierte en noradrenalina en adrenalina. Y miren, la L-dopa es un precursor de la dopamina. Por eso el tratamiento es levodopa, ¿no? Listo, miren, aquí está este grafiquito, miren. Miren, acá está. Precursor de la dopamina, levodopa, ¿no? La levodopa se convierte en dopamina, la dopamina se libera y se une a sus
receptores, ¿no? Ya está, ahí aquí está el receptor de dopamina, ¿no? De dopamina D2, aquí está el receptor de dopamina. Pero sin embargo, la dopamina se recapta y se degrada por una dopa descarboxilasa. Entonces, para aumentar yo la concentración de dopamina, uno le doy dopamina, que es la L-dopa, o inhibo la enzima que lo va a degradar a la dopamina. ¿Y qué enzima degrada? La dopa descarboxilasa. Entonces tenemos inhibidores de la dopa descarboxilasa, inhibidores periféricos de dopa descarboxilasa. Entonces va a inhibir la degradación de dopamina, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Carbidopa, ¿no? Carbidopa. Entonces, ¿listo? ¿Y qué más tenemos que hacer? Antagonistas de receptores dopamina periféricos, domperidona, bueno, acá esto. Solo tenemos que hacer la L-dopa y los inhibidores periféricos de la dopa descarboxilasa. Nada más. Listo, acá está, miren, la fisiopatología y la diferencia entre Parkinson y la Corea de la enfermedad de Huntington. ¿Ya? Miren acá. Sustancia negra, la sustancia negra, ¿no? Su neurona de la sustancia negra va acá. Y acá la neurona de la acetilcolina con el GABA, según, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? En el Parkinson, ¿qué pasa? Calma. En el Parkinson, ¿qué hay? No hay la neurona dopaminérgica. No hay neurona dopaminérgica. ¿Y la dopamina qué es? Inhibitoria o excitatoria. La dopamina es inhibitoria, ¿no? Por eso es que cuando no hay dopamina, te estás pues temblor en reposo, hay una hiperexcitabilidad, ¿no es cierto? Por eso es que hay esa manifestación. Entonces, cuando no hay esa dopamina o neurona dopaminérgica, se produce ¿qué cosa? Parkinson, ¿no? En cambio, la Corea de Huntington o la enfermedad de Huntington, sí hay la neurona dopaminérgica, ¿no es cierto? Sí hay. Lo que no hay, ¿qué cosa es? El GABA. El receptor, el neurotransmisor inhibidor. Pero también entonces se traduce, hay también el exceso de, no, o sea, un exceso de, digamos, de excitabilidad, ¿no? En ambos casos, pero el mecanismo es diferente, ¿no? Entonces, fisiopatología, déficit de dopamina, ¿no? En el núcleo estriado por muerte de neuronas nigroestriadas, ¿no es cierto? Aquí está la sustancia negra, ¿no? Síntomas, signos motores, bradicinesia, rigidez, temblor en reposo, que se de movimiento voluntario, alteraciones de reflejos posturales, etc. Centrales, puede o no haber alteración cognitiva, pero si es que las hay, puede llegar incluso a demencia y pérdida de memoria, ¿no es cierto? Alteraciones de la emoción, depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente son los síntomas motores, esos son ¿no? Clasificación de los antiparkinsonanos, potenciadores de la actividad dopaminérgica. ¿Quién será? Levodopa. Sí, es el más común, ¿no? Y bloqueantes de receptores muscarínicos también. ¿Por qué? Porque los receptores muscarínicos, ¿quiénes son los receptores muscarínicos? Son los receptores de acetilcolina o receptores muscarínicos. Aquellos bloqueantes de los receptores muscarínicos también tienen que ver mucho en la supresión de los movimientos voluntarios, ¿no? Y miren, otros potenciadores de la actividad dopamina, levodopa, ¿y quiénes más están? Inhibidores del catecol o metiltransferasa, que también es otra enzima que va a degradar la dopamina, inhibidores de monoamino oxidasa, ¿ya? Y también inhibidores de la L-aminoácido aromático descarboxilasa. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es de la L, ¿ya? Entonces, miren, a menudo se combina L-dopa con carbidopa. Ahí está lo mismo, aquí está, miren, levodopa, ¿no? Cómo transforma en dopamina, y la dopa tiene un efecto terapéutico, ¿no? Ahí están las vías moleculares, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está dopamina, ¿no? Dopa descarboxilasa es la enzima, ¿no? Y aquí está, miren, compuesto levodopa más inhibidores de descarboxilasa, ¿no? 300 a 1200 miligramos por día, ¿no? Entonces, acá levodopa, ya, o sea, es la dopamina, solo que es la dopamina industrial, fabricada, ¿cierto? Y bueno,
Esta L-Dopa tiene menos efectos colaterales que la misma Dopa, ¿no? ¿No es cierto? Y miren este grafiquito que ya les he mostrado que Dopa solamente versus la Dopa más Carbidopa, ¿ya? Y acá, a ver este grafiquito, ya no es casi lo mismo, no los confundo. Y nada más, ¿ya? Listo, estos son antiparkinsonianos, lo otro es estatus epiléptico.